Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Los saluda el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz y les voy a enseñar el curso de química. Voy a poner primero ya la diapositiva, que lo tengo lista. Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo año 2021. Lamentablemente nosotros vamos a tener que desarrollar eh, nuevamente nuestra clase de forma virtual. Espero que sea por algunos meses nada más para luego nosotros nuevamente incorporarnos a la presencialidad. Sí, la verdad resulta muy incómodo para todos nosotros eh, y estoy seguro para ustedes también aprender de forma virtual. Pero saben que hay que adaptarse porque el que no se adapta no sale adelante. ¿Sí? Esa es la idea, hay que adaptarse a lo que nos ha tocado. Hay que hacer un esfuerzo por comprender, por aprender la clase de este modo, porque no nos queda de otro. ¿Sí? Eso sí les voy a pedir eh, que a ustedes que hagan, que es el esforzarse, el dedicarse a sus estudios. Están en cuarto grado de secundaria, les queda poquito para ya terminar la secundaria, un año más y terminan la secundaria. Bien chicos, vamos nosotros a comenzar nuestra clase. No sin antes les explico un poco acerca de cómo vamos a desarrollar nuestro curso. Yo les voy a explicar la parte teórica de la clase, obviamente, ¿verdad? Les tengo que explicar la parte teórica. Para poder explicarle la parte teórica, lo tengo que hacer de la forma más detallada y con el lenguaje más apropiado. Cero lenguaje técnico, ¿no? Cero lenguaje técnico porque no tiene caso usar un lenguaje técnico para enseñar a chicos que todavía están en cuarto grado de secundaria, en la etapa de formación. Así que ese lenguaje no lo voy a utilizar. Más bien es un lenguaje bastante apropiado para ustedes para que me puedan comprender. ¿De acuerdo? Luego de explicar la teoría vamos a hacer una serie de ejercicios. No muchos, no serán unos 5, 6, hay veces un poco más, ejercicios necesarios, suficientes, para que ustedes luego puedan desarrollar una pequeña tareita que les voy a encargar que consiste de 2 a 3 ejercicios. Esta tareita me la van a enviar por el Classroom, que ya les voy a hacer llegar en esta semana seguramente eh, el enlace para que ustedes puedan hacer lo propio, sus tareas, ¿de acuerdo? Bien, eso es básicamente todo, básicamente todo. Bien, con respecto a la transmisión de la clase, yo les voy de repente por ejemplo, les voy a poner una diapositiva y lo que les voy a pedir es que conforme yo les esté explicando, no me lean la diapositiva. Pueden por ahí darle una chequeadita, una miradita, pero por favor su concentración quisiera que esté aquí, aquí o mejor dicho, que su concentración esté para el profesor, a lo que dice el profesor, y no tanto a lo que dice la diapositiva, ¿de acuerdo? Porque yo no les voy a leer la diapositiva. Yo lo que voy a hacer es interpretar lo que dice la diapositiva en términos, en un lenguaje más sencillo. De acuerdo, chicos, no se olviden. Y pienso que eso deben hacer también en todas las demás clases. Ustedes deben tratar de escuchar al profesor, a no ser que el profesor les diga, chicos, quisiera que lean esta parte de la diapositiva. Bueno, eso también es válido. Seguramente yo también les diré en algún momento, chicos, miren esta parte de la diapositiva. No, esta parte les voy a indicar con el mouse, con el puntero, les puedo indicar, chicos, quisiera que lean esta parte de la diapositiva, en fin, ¿no? Bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí se enfocan un poquito en la diapositiva, pero de lo contrario, no, de lo contrario, no. ¿De acuerdo? Yo les voy a indicar todo, quisiera que me escuchen, inclusive hasta donde dice el sabías qué. No se pongan a leer el sabías qué y se la perdieron las fijas que les acabo de dar para el examen, por ejemplo, por estar leyendo el sabías qué. El sabías que yo también les voy a decir,
Yo también les voy a indicar seguramente en algún momento. De lo contrario, ustedes pues van a descargar la diapositiva y van a poder leerla, porque también lo tienen que hacer. Yo no digo que no lo lean, lo van a hacer también. Pero en el momento, durante la clase, durante la exposición de la clase, no tienen que leer la diapositiva. Más bien tienen que comprender todo lo que dice en la diapositiva. ¿De acuerdo, chicos? Eso quisiera que ustedes, por favor, puedan hacer. Vamos entonces al inicio nuevamente. Bien, chicos, nada más, sin más preámbulo, entonces vamos a empezar con nuestro primer capítulo. El primer capítulo que vamos a estudiar el día de hoy no es el átomo, perdón, aquí hay un pequeño inconveniente. Se llama formulación química. Formulación, hay un pequeño error acá, química, y es la primera parte, porque viene una segunda parte, obviamente. Ya está. Formulación química, parte 1, cuarto grado de secundario. Antes de ello, quiero mostrarles la tabla periódica que estoy seguro ustedes ya lo han visto antes. La tabla periódica pues nos da información acerca de los elementos químicos que existen en nuestra naturaleza. ¿Qué relaciones, cómo relacionamos la tabla periódica con lo que vamos a estudiar de la siguiente manera? Ahora les explico. Cuando nosotros estudiamos estados de oxidación, ¿qué cosa es eso? El estado de oxidación viene a ser un número que se le asigna a un determinado átomo cada vez que intente enlazarse a otro átomo o para que pueda enlazarse a otro átomo. Ese número puede ser un número positivo, un número negativo, puede ser una fracción también, o puede ser cero también. ¿De acuerdo? El chiste de la clase va a consistir en que nosotros aprendamos a determinar el estado de oxidación de un determinado átomo en una fórmula química. Vamos a ver propiedades, vamos a ver características y algunos estados de oxidación que sencillamente no se calculan porque tienen un solo valor. Ahora vamos a hablar un poco más de estado de oxidación, no se preocupen. Profe, usted acaba de decir que el estado de oxidación de algunos átomos sencillamente ya no se calculan porque ya están calculados. Bueno, más o menos sí, más o menos. Por ejemplo, miren, en el grupo 1A, o sea, la primera columna, estos de color marrón, todos ellos tienen estado de oxidación +1 y nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Siempre va a ser +1. ¿Por qué, profe? Ah, porque están en el grupo 1A. Así que serán +1. +1, +1 y +1. Todos son +1, ¿de acuerdo? De todas maneras está anotado acá, miren. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Tienen un estado +1. Bueno, acá le han puesto valencia. La diferencia entre la valencia y el estado de oxidación es que la valencia no lleva signo y siempre es un número entero y no lleva signo. En cambio, el estado de oxidación sí tiene signo, más o menos. En este caso, +1 para todos si es que fuera el estado de oxidación. Para los elementos del grupo 2A, como por ejemplo estos de acá, todos tienen +2, miren. +2, +2. ¿Por qué? Porque están en el grupo 2A. Así que eso acuérdense, por favor, chicos, les voy a pedir como algo de memoria, +2. Siempre +2. Tienen un estado de oxidación +2. Y acá de todas maneras está anotado también berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, aparte del zinc y el cadmio. Estos elementos de acá, zinc, cadmio, por ejemplo, ellos no pertenecen al grupo 1A o 2A, sino más bien son elementos del grupo B. Están por acá, miren. Por ejemplo, el zinc tiene estado +2. Siempre. El cadmio también +2. En cambio, la plata no está en el 1A, pero tiene estado +1. ¿Se dan cuenta, chicos? Esas cositas hay que tenerlas presentes, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Bueno, chicos, los demás átomos van a tener estados de oxidación cambiantes. Por ejemplo, el fierro presenta estado de oxidación. Hay veces +2 y hay veces +3, por así decirlo. Hay veces +2 y hay veces +3.
Uy, profe, ya se nos complicó. ¿Cuándo vamos a saber que el fierro es más 2 y cuándo vamos a saber que es más 3? Justamente en eso consiste la clase, en poder saber cuándo es más 2 y cuándo es más 3. ¿De acuerdo? El aluminio también siempre trabaja con más 3. Siempre, siempre con más 3. No va a tener otro estado que no sea más 3. Al menos en situaciones normales. ¿Ya? Más 3. Bien, les dejo ahí con la tabla periódica. Eso quería mostrarles de la tabla nada más. Acá tienen una tabla de estado de oxidación. ¿Sí? Ahí está la tablita. Y acá tienen algunos iones que ahora los vamos a utilizar a la hora de hacer algunas formulaciones. Profe, ¿qué cosa es formulación? Formulación quiere decir hacer la fórmula de un compuesto. Por ejemplo, la fórmula del agua, H2O. Facilísimo. La fórmula quiere decir que tú tienes que saber cuántos átomos integran un determinado compuesto. ¿Cuántos átomos integran la fórmula de un determinado compuesto? H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Dióxido de carbono, CO2, uno de carbono y dos de oxígeno. ¿Sí? Eso es formulación, es decir, hacer la fórmula de un compuesto o tal vez de un ion. Bueno, ya les hablé de estado de oxidación, les hablo un poquito más. Hay dos elementos básicos, que casi siempre trabajan con estos estados de oxidación. Uno de ellos es el hidrógeno. El hidrógeno normalmente, generalmente va a trabajar con estado más uno, a no ser que el hidrógeno se una a un metal. Cuando el hidrógeno se une a un metal, su estado va a ser menos uno. Ya les voy a indicar. El oxígeno de manera muy general va a trabajar con estado de oxidación menos 2. Por favor, acuérdense siempre. Hidrógeno más uno, oxígeno menos 2. Esa es la idea. ¿Cuándo el oxígeno va a tener un estado de oxidación diferente a menos 2? Pues cuando se trate de peróxidos. ¿De acuerdo? Ahí no va a tener un estado de menos 2, sino más bien va a tener un estado de oxidación de menos uno. Solamente en ese caso. Pero de manera muy general, o sea, casi siempre, el oxígeno va a ser menos 2 y el hidrógeno más uno. Acuérdense. Cuando un elemento esté solito, cuando un elemento esté solito, es decir, no se junte a otro elemento, por ejemplo el sodio, el nitrógeno, el ozono o el fósforo, fíjense, está solito, no está unido a otro átomo diferente a él, sino más bien está unido a átomos iguales a él, por lo que tendrá un estado de oxidación, ven este cero, ya, eso quiere decir que el estado de oxidación de elementos solos siempre va a ser cero. Vamos con un ejemplo para que aprendan a calcular el estado de oxidación. Miren, les explico. Acá tengo el compuesto Na2R2O7. El cromato de sodio. Ahí está el compuesto, ¿ven? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se va a desarrollar eso? Pues se ha desarrollado de la siguiente manera. A ese compuesto, a ese compuesto se lo ha separado de esta manera, ¿ven? Y se ha colocado en la parte superior derecha sus respectivos estados de oxidación. Por ejemplo, como el sodio está en el grupo 1A, entonces su estado de oxidación es más 1. Acá lo han escrito como 1 más. No hay problema, es lo mismo. Más 1. Como me están pidiendo determinar el estado del cromo, acá dice, ¿no? Y del cromo se obtiene por la suma y es igual a 0. ¿Cuánto vale el estado del cromo? Es decir, tenemos que hallar X. Acá le pusimos X. Y del oxígeno les acabo de decir menos 2. Entonces ahora se multiplica de abajo hacia arriba. 2 por 1. 2 por 1. Más 2 por X. 2X. Más 7 por menos 2. Ahí está. Y todo se iguala a 0. Porque ese compuesto es un compuesto estable. ¿Qué quiere decir? Que no tiene carga.
que no tiene un exponente, que más adelante les voy a explicar. Entonces se iguala a cero. Al igualarlo a cero, podemos determinar ya el valor de x, que nos sale al final más 6. Ojo, así salga positivo, se tiene que escribir el signo, es lo propio. ¿Sí? Bien, entonces ya está, más 6. Y esa sería nuestra respuesta. Es decir, ese sería el estado de oxidación con la cual está trabajando el cromo, más 6. ¿Qué pasa cuando se trata de un ion? ¿Cómo se determina el estado de oxidación cuando se trata de un ion? Por ejemplo, este es el ion fosfato. ¿Y qué nos piden hallar? Hallar el estado de oxidación del fósforo. Acá ven el ion, ¿ve? Ya, este es el ion. Profe, no entiendo por qué se llama ion. ¿Ven este menos 3? No vayan a pensar que ese menos 3 es el estado del oxígeno, no. En realidad, para hacerlo un poquito más claro, yo puedo escribir esto de esta manera. PO4 elevado a la menos 3. En realidad, ese menos 3 viene a ser la carga de ese ion diatómico, o en este caso pentatómico, porque tiene 5 átomos, o poliatómico, si es que queremos generalizar. Así, esto es el equivalente de esto, da lo mismo. Es un ion porque observo que tiene carga, en este caso menos 3. Hace rato, este no era un ion, porque sencillamente no hay ninguna carga. ¿Cómo hago? Lo mismo, chicos. Como ustedes dicen, lo mismo pero diferente. Miren, como me piden el estado del fósforo, entonces le pongo una X en la parte superior y acaba 1. Sería 1 por X. Ya está. Más 4 por menos 2. Recuerden que el estado del oxígeno es menos 2. Aquí está. 4 por menos 2. Y todo lo igual a 0 ya no, porque se trata de un ion. En este caso se iguala al valor de la carga. A este menos 3 se le llama carga y se iguala a menos 3. Se hace el despeje y al final la respuesta va a ser más 5. Y esa sería la carga para el fósforo en el ion fosfato. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Eh, nada más, nada más. Vamos a hablar también acerca de las funciones inorgánicas, poco a poco. Hoy día no vamos a hablar de todas. Hoy día vamos a hablar de los óxidos y lo de los hidróxidos básicamente, de las primeras, de la número uno y de la número 2. Por ejemplo, ¿qué son los óxidos? Muchas veces hemos escuchado nosotros hablar del óxido de plata, óxido de cobre, óxido de calcio, etc. ¿Y cómo se forman los óxidos? Pues los óxidos se forman cuando un metal o un no metal se combina con el oxígeno. Cuando un metal o un no metal se combina con el oxígeno. Así es como se van a formar los óxidos. Por ejemplo, el óxido férrico o el óxido ferroso. El óxido férrico se genera debido a que, por ejemplo, un clavo hecho de hierro se va a combinar con el oxígeno de la atmósfera. Entonces, ¿qué va a pasar? Se forma el óxido férrico, ¿no? Por ejemplo. En este caso sería un óxido básico. ¿Por qué? Porque el oxígeno se está combinando con un metal. Pero si el oxígeno se hubiera combinado con un no metal, por ejemplo, el carbono, entonces a ese óxido se le llamaría óxido ácido, también conocido como anhidrido. Los anhidridos, no, esto todavía, los anhidridos, los anhidridos son óxidos ácidos, o sea, da lo mismo. Los anhidridos entonces son óxidos ácidos. Anhidridos. Anhidridos. Ya está. Anhidridos u óxidos ácidos.
¿de acuerdo? Los óxidos básicos, oxígeno más metal, y los ácidos, oxígeno más no metal, no se olviden, y conocidos como anhidridos. Bien, la teoría es un poquito extensa, chicos, pero de todas maneras la vamos a hacer. Nos vamos a Vamos ahora, antes de seguir con esto de las nomenclaturas, quisiera ya hacer un poco de ejercicios. No quisiera cansar los chicos con tanta teoría, la verdad. No es mi intención. Sé que la teoría debe tener un límite de tiempo y creo que ya estamos en ese tiempo. Vamos a pasar a los ejercicios, no se preocupen, vamos a tener que abordar más todavía. Por el momento ya llegamos a función óxido. Bien, hasta aquí que hemos visto. Lo primero que vimos fue una tabla periódica, ¿verdad? En la cual habíamos indicado algunos estados de oxidación. De inmediato definimos al estado de oxidación como un número, que es positivo o negativo, el cual se le asigna a un determinado átomo con la finalidad de que éste pueda enlazarse a otro. ¿Qué más vimos? Vimos el cálculo del estado de oxidación. Vimos que el oxígeno normalmente va a trabajar con -2 y el hidrógeno con +1. Y para calcular el valor del estado de oxidación de un átomo necesitamos operar una ecuación, ¿no? Para poder hallar el X. Luego vimos la función óxido, en la que se da por la combinación entre un metal o no metal con el oxígeno. Se llama óxido básico cuando el oxígeno se combina con un metal y óxido ácido cuando el oxígeno se combina con un no metal. Al óxido ácido se le conoce como anhidrido. Vamos con algunos ejercicios. Vamos con algunos ejercicios primero y luego retomamos la teoría en caso tengamos el tiempo. De lo contrario, continuamos la próxima semana. No hay apuro. Bien, chicos, a ver, ¿de qué trata esto? Dice que tenemos que completar en un, dice químico, la suma del estado de oxidación es igual a, quiere decir en un compuesto químico. En un compuesto químico como en el agua, como en el compuesto que hace rato les mencioné y todo lo demás, siempre la suma va a ser cero. Entonces, en un compuesto químico, esa sería la respuesta, en un compuesto químico, la suma del estado de oxidación es igual a ¿cuánto? A cero. Es igual a cero. Siempre se iguala a cero si se trata de un compuesto químico. ¿Cuándo no se iguala a cero? Cuando se trata de un radical o de un ion. Es lo mismo. Bien, siguiente. Dice, indica el estado de oxidación del azufre en la molécula mostrada. El dióxido de azufre, un gas contaminante del medio ambiente. Lo he vuelto a copiar, como ustedes pueden ver, para que puedan entender mejor. ¿Cómo determinamos el estado de oxidación del azufre? Facilito. Vamos a poner una X encima de la S. Y el oxígeno ya saben que siempre trabaja con -2, o casi siempre. Entonces multiplicamos de abajo hacia arriba. 1 por X es X. 2 por -2 es -4. Y esto lo igualas a 0. De aquí te queda entonces que el estado de oxidación del azufre será 4. Más 4, para ser más precisos todavía. Más 4. Ya está. Antes de continuar, déjenme ver que la clase esté siendo grabada, porque muchas veces me ha pasado que no se esté grabando la clase y ahí sí que tengo que volverlo a hacer. Felizmente sí se está grabando. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Dice la siguiente pregunta, determine el estado de oxidación del cromo en cada caso. Es bien fácil, es bien fácil. Igual tengo que asignarle, ya saben, la X y el respectivo valor. Por ejemplo, el oxígeno tiene estado -2 y acá el cromo no sabemos. Aquí el cloro, cuando ustedes vean al cloro formando un compuesto binario, así como el que se muestra,
Binario quiere decir que tiene dos elementos, ¿ya? Así que cuando el cloro forme un compuesto binario que no sea un óxido, es decir, que no se combine con el oxígeno, en este caso el cloro está con el cromo, entonces siempre que el cloro se combine con un solo elemento que no sea el oxígeno, su estado siempre va a ser -1, chicos. Siempre, ¿ya? Siempre. Acá le voy a poner X entonces. Acá tenemos el oxígeno que vale -2. El potasio está en el grupo +1 o en el grupo 1A, así que su estado será +1. ¿Y cuánto vale del cromo? No sabemos, le vamos a poner X. Así que vamos a operar. Acá sería 1 por X es X, 1 por -2 es -2, y todo se iguala a 0. Pues aquí nos va a salir el valor de X. X será igual a +2. Ese será el estado del cromo en ese compuesto. +2. Vamos con el siguiente, el cloruro de cromo. Acá sería 1 por X es X, 3 por -1 es -3, y esto se iguala también a 0. De aquí podemos despejar X y nos sale ahora +3. Siguiente. Acá igual multiplicamos de abajo hacia arriba. 2 por 1 es 2. 1 por X es X. 4 por -2, -8. Y esto se iguala a 0. Bien, ¿cuánto sale X entonces? +2 menos 8 sería -6. Al pasar al otro extremo sería +6. ¿De acuerdo? +6. No siempre el estado de oxidación va a salir positivo. Puede darse el caso que salga negativo también, por si acaso, chicos. ¿De acuerdo? Bien. Dice, determina la atomicidad del compuesto llamado sulfato férrico. Esto corresponde ya a la nomenclatura clásica. Miren, les explico un poquito para poder desarrollar esto. A ver, un momento, por favor. Sí, todavía se sigue grabando. A ver, vamos a retomar un poco nuevamente la teoría. Tipos de nomenclatura. Nosotros vamos a estudiar 3 tipos de nomenclatura. La nomenclatura clásica, la nomenclatura UPAC y la nomenclatura Stock. La más compleja de las 3 es la primera, la nomenclatura clásica. ¿Por qué? Porque utiliza prefijos y sufijos, por ejemplo, prefijos como hipo o per y sufijos como oso e ico, terminaciones oso-ico. ¿Para qué? Para darle nombre a un determinado compuesto. Utiliza los osos o los icos. Anhidrido carbónico, anhidrido carbonoso, por ejemplo. Mientras que la nomenclatura UPAC no se hace muchas bolas. Lo que hace la UPAC es simplemente utilizar prefijos numéricos. Así, por ejemplo, puede decir dióxido de carbono, trióxido de azufre, trióxido de dialuminio. ¿Se dan cuenta? Lo que hace la nomenclatura sistemática o UPAC es simplemente utilizar prefijos numéricos, nada más. Finalmente, la nomenclatura Stock lo que hace es utilizar a números romanos para indicar el valor del estado de oxidación del metal
o del no metal. Por ejemplo, si yo digo óxido de hierro, si yo digo óxido de hierro 3, ¿qué quiere decir óxido de hierro 3? Quiere decir que el hierro ha utilizado su estado más 3 para formar ese hidróxido. Si yo digo hidróxido de hierro 2 ahora, quiere decir que el hierro ha utilizado su estado 2 para formar ese hidróxido. ¿Cómo se utiliza y cómo se trabaja con la nomenclatura clásica? Para trabajar la nomenclatura clásica vamos a utilizar, ya les dije, los prefijos hipo, per o también los sufijos oso, ico. Pero también vamos a utilizar este pequeño e inofensivo arbolito. ¿Qué quiere decir? Primero, cada asterisco representa una valencia o un estado de oxidación. Por ejemplo, los elementos que tienen una sola valencia estarán en el pico del árbol. Los que tengan dos valencias estarán acá. Por ejemplo, el carbono tiene dos valencias, 2 y 4. Entonces, si utilizo la valencia 2 para formar el compuesto, un momento. Si utilizo la valencia 2 para armar el compuesto se llamaría carbonoso, óxido carbonoso. Pero si utilizaría la valencia 4 del carbono, entonces se llamaría óxido carbónico o anhidrido carbónico. ¿Se dan cuenta? Siempre la menor valencia la vas a escribir a la izquierda y la mayor a la derecha. Por ejemplo, el azufre tiene valencias 2, 4, 6. La menor tiene acá, la intermedia aquí y ico sería para la mayor. ¿Cómo? Por ejemplo, si se trata del azufre sería, si es con la valencia 2, hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Finalmente hay elementos que tienen 4 valencias, que están en la base del arbolito. 4 valencias. La primera puede ser 1, la siguiente puede ser 3, 5 y 7. 1, 3, 5, 7. Por ejemplo, el cloro tiene esos estados de oxidación. Si el cloro está trabajando con su valencia 3, por ejemplo, el compuesto se llamará cloroso. Si trabaja con su menor valencia, con la 1, se llamará hipocloroso. Y si trabaja con la mayor, se llamará perclórico. Bien, denme un minuto, por favor, chicos, denme un minuto. Ya, solamente les voy a pedir un minuto de la transmisión. Pequeño encargo tengo que entregar un ratito, por favor. Bien, chicos, ya estoy aquí nuevamente. Eh, a ver, ¿cómo es esto de la nomenclatura clásica? Seguramente ya lo han escuchado antes.
Para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Miren, dice ejemplo, usando el árbol de valencias, el que está acá, ¿qué nombres recibirían los siguientes elementos? El carbono tiene estados 2 y 4, el azufre 2, 4, 6 y el cloro 1, 3, 5, 7. Casi lo que les decía, pero ahora reforzamos un poquito ese concepto. Vamos con el color verde. Por ejemplo, el carbono tiene estados 2 y 4. Entonces estaría aquí, en la fila 2. Fila 1, fila 2, fila 3 asteriscos y fila 4 asteriscos. Como él tiene dos estados, estaría en la segunda fila, acá, donde si el carbono trabaja con el estado 2, aquí, entonces el nombre que recibiría sería carbonoso. Acá sería carbonoso, ¿de acuerdo? Carbonoso. Podemos escribirlo. Miren. Uy. Carbonoso. ¿Por qué? Porque la menor valencia es 2, así que le toca terminar en oso. Sería carbonoso. Ya está. Profe, ¿y si trabajaría con la valencia 4? No. Si fuera con 4, entonces ya terminaría en ico. Ya no le pongo oso, sino acá le pongo ico. ¿Se dan cuenta? Sería carbónico. Carbonoso con la menor y carbónico con mayor. ¿Se dan cuenta? Bien. Eh, Siguiente. Vamos con el azufre. El azufre tiene tres valencias. 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Entonces, ¿qué pasaría? Pues lo siguiente. Acá sería 4. El azufre al tener tres valencias estaría en la fila 3. Acá iría la menor, 2. Acá iría la mayor, 4. Y acá la mayor también, 6. A ver, posibles nombres entonces. No es que van a ser carbonosos, chicos, solamente que le estoy copiando para que luego me sea más sencillo cambiarle de nombre. Por ejemplo, la primera, la menor valencia sería el prefijo hipo-oso, sería hiposulfuroso. Hipo, sulfuroso. Hiposulfuroso. ¿Se dan cuenta? Hiposulfuroso. Para 4 sería sulfuroso nada más. Y para la última sería sulfúrico. ¿Se dan cuenta? Sulfúrico. Sulfúrico. Ya está. Ahí está. Sulfúrico. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo sería para la última? Para el cloro, 1, 3, 5, 7. La misma idea. Como tiene, como tiene en total 4 estados, pues les tocaría estar en la cuarta fila, obviamente. Y podríamos ir colocando sus nombres, ¿no? Yo voy a colocar los dos primeros, chicos, y ustedes van a colocar los últimos, los dos últimos. A ver, acá cómo sería? Sería hipocloroso, la menor de las valencias. Hipocloroso. Porque ya saben que acá va a ir el estado 1, acá el 3, acá el 5 y acá el 7. Siempre es en ese orden, ¿eh?
De menor a mayor, de izquierda a derecha, ordenamos los números. Acá ya no sería hipocloroso, sino más bien cloroso nada más. Y acá, chicos, ustedes lo terminan, ¿de acuerdo? Bien, chicos, así hemos aprendido a utilizar este pequeño arbolito. Vamos a desarrollar un ejercicio más o dos para poder terminar esta primera parte de la formulación química. La pregunta número 5 dice, el compuesto PbO2, plomo O2, se denomina dióxido de plomo. Ah, dióxido de plomo. Así es. ¿A qué tipo de nomenclatura se está refiriendo, no? Ah, bueno, si está utilizando prefijos numéricos, nada de osos, nada de icos, nada de números romanos, y solamente se refiere a un prefijo numérico, el di, entonces eso es sistemática. Nada de tradicional o clásica, eso no es cierto. No, no, no porque no utiliza osos ni icos, así que no puede ser la tradicional. Y tampoco hay números romanos, por lo tanto no es stock. La respuesta sería solamente la 1, nada más. Pregunta número 6. Determina la atomicidad del sulfato férrico. Eso lo vamos a ver más adelante mejor, chicos, ¿ya? Todavía nos falta un poquito más para ver sales. Bien, nos vamos a quedar ahí, chicos, todavía. Les voy a pedir, por favor, entonces, que desarrollen esta preguntita 1, esta preguntita 2 y nada más. La 3 no. Miren, lo voy a dejar así inclusive. Aún no. ¿De acuerdo? Esta no todavía, chicos. Solamente la 1 y la 2. Bien, esas dos preguntas entonces les voy a pedir. La número 1 y la número 2. Nada más, chicos. Esa es su tareita que me la enviarán por Classroom, que ya se estará enviando a ustedes la dirección, el enlace para que lo puedan hacer. No se preocupen por eso todavía. Bien, nada más, chicos. Ha sido un gusto, de verdad. Espero volverlos a ver físicamente para nuevamente compartirles parte de los conocimientos y pues continuemos con esta clase. Bien, chicos, ya nos vemos la próxima semana. Cuídense, un abrazo para todos. Chao.